Elizabeth Riesel, quien es francesa, y su compañero de escalada Tomás Makiewicz tuvieron problemas en el Nanga Parbat. 25 de enero de 2018. Casi 8.000 metros sobre el nivel del mar en el Nanga Parbat, una de las montañas más mortales de la Tierra. Después de 7 años y 6 intentos fallidos, acababan de llegar a la cima. 2 alpinistas, sin oxígeno, sin sherpas, en pleno invierno. Y entonces, sin previo aviso, se quedó ciego. No veía oscuro ni borroso, estaba ciego. Solo en la cima de la montaña asesina, con vientos de menos 40 grados, sus ojos sellados por el hielo, y la ayuda más cercana estaba a días de distancia. Su compañero tenía 60 segundos para tomar una decisión para la que ningún entrenamiento, ningún manual y ni siquiera todo el valor del mundo te prepara completamente. Lo que ella hizo después y lo que eso provocó es casi increíble. Bienvenidos a lo extremo. ¿De qué te gustaría que la gente hablara cuando ya no estés? Ese ganso sentía como si ya se hubiera ido. Tomek Makiewicz no empezó su vida como escalador. En su adolescencia era fuertemente adicto a drogas duras. Durante años se hundió cada vez más en la oscuridad y no sabía cómo escapar. Hasta que un día se miró en el espejo y decidió cambiar lo que veía. Después de algunos años en rehabilitación, Tomek superó su adicción y pasó por un periodo de autodescubrimiento. Compró un yate y navegó por los lagos de Masuria en el norte de Polonia. Poco tiempo después reservó un vuelo a la India, donde pasó 6 meses enseñando inglés a niños afectados por la lepra. Fue durante este tiempo en Asia cuando vio por primera vez el imponente Himalaya, que más tarde se convertiría en su pasión y obsesión. Tomek escaló picos más pequeños del Himalaya para satisfacer su pasión hasta que llegó su primera expedición real de alpinismo en 2008. Se unió a otro entusiasta de la escalada y espíritu libre, Marek Klonowski, para atravesar la montaña más alta de Canadá, el Monte Logan. Pero había un detalle: querían hacerlo en invierno. Pronto, Tomek verá que en la montaña, la vida es completamente silenciosa. Tu pasado, tu futuro, solo eres tú, la montaña y el dolor de sobrevivir. Un dolor que ya no tenía que adormecer y que quizá lo hacía sentirse más vivo que nunca. Tomek y su compañero de escalada, Merrick, no tenían mucho dinero, pero eso nunca los asustó. Compraron gran parte de su equipo de segunda mano. Durante 6 semanas se prepararon y subieron y bajaron varias cumbres de la montaña, moviéndose por la naturaleza congelada donde las temperaturas descendían hasta alrededor de menos 49 grados Fahrenheit. Pero en este pico aislado, el frío es solo el comienzo. El Monte Logan es una de las cumbres más grandes de las montañas Saint Elias, una cordillera conocida por sus patrones climáticos violentos e impredecibles. Las ventiscas pueden aparecer de la nada, atrapando a los escaladores durante días, a veces semanas, en condiciones de visibilidad nula donde la visibilidad se reduce a 0. Cuando Tomek y Merrick comenzaron su viaje, tormentas intensas azotaron las montañas. A medida que subían más alto, caían enormes cantidades de nieve y enfrentaban vientos con fuerza de huracán que podían destrozar las tiendas de campaña y hacerlos rodar por las laderas heladas. Además de esto, lucharon contra lo que debió parecer una oscuridad constante. La tenue luz de sus linternas frontales los guiaba a través del complejo laberinto del Monte Logan. En esos momentos, Tomek se sentía vivo. Era una experiencia cruda y pura, una forma rara de ver el mundo. Con cada paso se acercaba más a su objetivo. Era una lucha contra millas de nieve, hielo, pendientes empinadas e incluso enormes grietas, pero él lo aceptaba con gusto. Resolvieron cada desafío con gran ánimo hasta que regresaron exhaustos. Fue un gran logro que les valió el Polish Travel Award, el Kolos Feat of the Year Award. Esta expedición y el premio fueron solo el comienzo. Tomek ya estaba enganchado. Cuando regresó a casa en Polonia, intentó volver a su vida normal, trabajando en un empleo de 9 a 5 y ayudando a su esposa a cuidar a su hijo. Pero esto no duró mucho. Pronto sintió la necesidad de moverse y comenzó a planear su próxima aventura. Quería sentirse vivo de nuevo y escapar del aburrimiento de una vida sencilla. Esto lo llevó a enfrentarse a otra montaña peligrosa. Alrededor de un año después de su primera expedición, hizo un ascenso en solitario al Khan Tengri, una montaña de 23.000 pies en la cordillera de Tian Shan, en Asia Central. El éxito de superar un desafío tan peligroso en esta aventura solitaria aumentó la confianza de Tomek 10 veces más. Él se veía a sí mismo como un alpinista decidido y capaz, y solo hay un lugar para una persona así: el Himalaya. Fue aquí donde Tomek se enfrentó por primera vez al Nanga Parbat, una cima tan peligrosa que muchos la conocían por el nombre más siniestro, la montaña asesina. La mayoría de los alpinistas veían el Nanga Parbat y veían una advertencia. Tomek lo miraba y sentía que la montaña lo reconocía, su nueva obsesión. Sin embargo, el deseo de grandeza a menudo tiene un gran costo, como él descubriría. Un pequeño desvío en este tren del caos.
Cada semana en Patreon comparto algo más profundo, un video exclusivo, un análisis de lo que realmente pasó o una historia personal que no publico en YouTube. Si quieres acompañarme detrás de cámaras, únete a la comunidad extrema en Patreon. Nos vemos ahí. En 2010, Tomek y su viejo amigo Merrick Klonowski se reunieron para su desafío más peligroso hasta la fecha. Decidieron que querían ser los primeros humanos en escalar sus laderas heladas en pleno invierno. Pero esto no solo se consideraba peligroso. En la comunidad de alpinismo se le llamaba un error del que la gente no regresaba, y Tomek lo sabía. En Nanga Parbat, en invierno, los errores no enseñan lecciones, acaban con vidas. Tomek enfrentó todo esto de frente durante su intento de grabar su nombre en los libros de historia, pero su motivación iba más allá del logro personal. Él quería demostrar que cualquiera podía escalar montañas y que las cumbres eran para que todos las disfrutaran. Él trató de demostrar que incluso aquellos que alguna vez lucharon contra adicciones aún podían hacer algo positivo con sus vidas. Cuando Tomek empezó a prepararse para la expedición, tuvo que superar varios obstáculos menores antes siquiera de llegar a la montaña. Él no tenía grandes patrocinadores y ciertamente no provenía de una familia adinerada, así que él y Merrick necesitaban intentar ahorrar dinero donde pudieran. Para lograrlo, usaron cuerdas destinadas para uso agrícola, que habían comprado en línea con descuento, y él instalaba turbinas eólicas como trabajo extra. Para escalar el Nanga Parbat hoy en día, solo el permiso puede costar hasta $4,000 por persona. Además de esto, tuvo que pagar sus vuelos, semanas de provisiones y comida, y por supuesto, el resto de su equipo que lo mantenía abrigado en la montaña. Pero todos estos eran obstáculos menores para Tomek, ya que él sabía que el verdadero desafío era la montaña misma. Cuando Tomek puso pie en Nanga Parbat a finales de 2010, planeaba alcanzar la cima usando una estrategia ligera de estilo alpino, lo que significaba que planeaba subir la montaña sin la ayuda de sherpas y con pocas provisiones. Era un estilo que dependía de la autosuficiencia. Pero lo que muchos consideraban lo más peligroso de todo era su decisión de escalar sin oxígeno suplementario. Pero hacer esto era increíblemente arriesgado, ya que mientras más alto subía, más estrés sufría su cuerpo debido a los niveles más bajos de oxígeno. Esto obliga a tu corazón, pulmones y sangre a trabajar más, lo que lleva a síntomas como dolores de cabeza, mareos y fatiga, y en casos graves a condiciones potencialmente mortales. Después de todo, esta era una de las montañas más peligrosas del mundo, pero eso era lo que intrigaba a Tomek. Tomek y Merrick dieron lo mejor de sí. Escalaron por la ruta Kingshofer, enfrentando todo lo que la montaña les lanzaba. Mientras subían, vientos helados aullaban a sus espaldas y montones de nieve cubrían el suelo rocoso. La temperatura había bajado a unos impresionantes menos 45 grados Fahrenheit. En este tipo de clima, cualquier piel expuesta se congelaría al instante. Cada paso hacia arriba era una batalla contra los elementos, y hasta la más mínima pérdida de concentración podía tener consecuencias graves. Tomek y Merrick tenían que estar constantemente atentos a las avalanchas, que también son comunes durante el invierno en la montaña. Este tipo de escalada no es para cualquiera. Las ventiscas estaban fuera de control. Todo lo que hace que la escalada normal sea difícil, aquí se multiplicó al máximo. Imagina temperaturas tan bajas que tu piel se congela al instante, vientos tan fuertes que podrían levantarte del suelo, y nieve que constantemente amenaza con desatar una avalancha masiva. Hicieron su mejor esfuerzo para llegar a la cima. Sin embargo, el destino no estaba de su lado. Tomaron la difícil decisión de regresar poco después de superar los 18,000 pies. Se vieron abrumados por las condiciones climáticas y el riesgo de avalanchas. Y si hubieran decidido continuar, podría haberles costado la vida. Para la mayoría de los alpinistas esto habría sido un alivio. Para Tomek fue como un rechazo. Pero habían adquirido una experiencia valiosa en una de las montañas más peligrosas del mundo. Y la buena noticia era que nadie más la había coronado. Su objetivo de ser los primeros seguía en pie. Durante la temporada 2011-2012, Merrick se unió a Tomek una vez más. Esta vez, la motivación para llegar a la cima era tan alta como siempre. Se cruzaron con Simon Morrow y Denis Urubko, quienes intentaban el mismo objetivo. Ahora Tomek lo veía como una competencia. Su obsesión estaba creciendo y el fuego interior ardía. Las condiciones en la ruta Kingshofer ese año resultaron absolutamente imposibles. Todos regresaron después de avanzar apenas un poco en la montaña. Pero al menos esta vez, llegaron un poco más alto, hasta los 21,600 pies. Ahora, la competencia era mayor. La temporada 2012 a 2013 trajo una nueva era en el Nanga Parbat, con un mayor número de expediciones buscando el histórico primer ascenso invernal. 4 expediciones, 2 en cada lado de la montaña. Pero una vez más, la historia se repitió, esta vez a 24,278 pies. Cada intento cuesta más dinero y más agotamiento, y trae más competencia, lo que significa que Tomek tuvo que intentarlo la siguiente temporada. El invierno de 2013 a 2014 los quebró.
Tomek, Merrick y el equipo polaco pasaron casi 90 días atrapados en el campamento base en la cara de RuPaul, esperando a que pasaran tormentas y avalanchas que no cedían. Estaban con algunos rostros conocidos, Simone Morrow y Denise Arubko, quienes compartieron la montaña con otro equipo fuerte. Sobrevivieron el invierno hasta el último día antes de que una avalancha los obligara a retirarse. Juntos alcanzaron los 23.600 pies, lo suficientemente cerca como para sentir la cima, pero aún no era suficiente. 4 veces había puesto su vida en pausa. 4 veces lo había dejado todo atrás. Su familia, las risas de sus hijos, el amor de su esposa, su hogar y sus amigos. Todo quedó en segundo plano detrás de la montaña. A lo largo de los años, muchos alpinistas se preguntaron por qué seguía regresando al Nanga Parbat en invierno, pero quizá la respuesta está justo frente a sus ojos. Quizá era porque había fallado tantas veces. Fuera lo que fuera que buscaba en esa montaña, lo seguía llamando de vuelta. Cada invierno volvía como un boomerang a la montaña. Muchos habitantes del pueblo le daban la bienvenida de nuevo. Cada temporada. Una vez, Tomek y Marek se quedaron tan cortos de dinero que vendieron todas sus pertenencias e incluso su equipo de invierno para poder pagar un boleto de regreso a casa. En otra ocasión, intentó quedarse en Pakistán después de la expedición y conseguir un trabajo para pagar su boleto de avión. En su quinto intento de escalar la montaña asesina, Tomek decidió unirse a la alpinista francesa Elisabeth Rivol. Durante la temporada de 2014 a 2015, la pareja enfrentó uno de los años más fríos en la montaña mientras ascendían lentamente por la cara de Amir. En 2008, Elisabeth ascendió en solitario el Broad Peak, el Gasherbrum Premier y el Gasherbrum 2 en 16 días sin oxígeno suplementario. Ella también estuvo en el Nanga Parbat la temporada anterior, pero no persiguió la montaña de la misma manera que él. Empacaron y una vez más pisaron la montaña. Cada paso que daban más arriba en la montaña hacía que las cosas fueran mucho más peligrosas. No era solo un poco más empinada, era como si la montaña estuviera tratando activamente de detenerlos. Luego se enfrentaron a la cara Rupal, una sola pared de roca y hielo de 15.000 pies. Más allá de esto, cada pendiente arriba, alrededor y debajo de ellos amenazaba con desatar una avalancha enorme. El manto de nieve era inestable. El frío era tan extremo que sus manos y pies quedaban entumecidos incluso dentro de su ropa abrigada. Contra todo pronóstico, siguieron escalando. Alcanzando más de 25.000 pies era el momento. Tomek lo sentía. Este era el año en que finalmente podrían llegar a la cima. Por primera vez estaba tan cerca. Solo necesitaban escalar unos pocos miles de pies más. Su corazón latía con fuerza mientras se impulsaba hacia arriba, exhausto, pero lleno de esperanza. Casi podía saborear la victoria. Pero entonces sus sueños se hicieron añicos una vez más. La ligera nevada rápidamente se convirtió en una ventisca cegadora, reduciendo la visibilidad a solo unos pocos pies frente a ellos. El viento se hizo más fuerte, amenazando con arrancarlo de su cuerda de seguridad. En ese momento supieron que tenían que rendirse. Con el corazón roto y en peligro, Tomek y Elisabeth dieron la vuelta. En teoría, ese año fue una gran victoria para Tomek, porque llegó a un punto mucho más alto en el Nanga Parbat de lo que había logrado antes. Fue su mejor marca personal. De hecho, fue la mayor altura que alguien había alcanzado desde que Zbigniew Trimuel lideró a un equipo polaco hasta esa misma altura casi 20 años antes. Pero acercarse solo hizo que el fracaso doliera más. Tomek estaba cada vez más cerca de la gloria. Estuvo tan cerca esa vez que casi podía saborearlo, y al año siguiente todo lo que podía pensar era en regresar a la montaña para terminar lo que había empezado. Pero la montaña no lo esperó. Simone Moro y su equipo se convirtieron en los primeros en llegar a la cima de la montaña en febrero de 2016. Tomek observó desde abajo mientras alguien más lograba su sueño, esa meta que él había estado intentando alcanzar con tanto esfuerzo. Ver a alguien más llegar y arrebatárselo debe haber sido devastador. La montaña que amaba seguía impidiéndole llegar a la cima, pero había permitido el paso seguro de otro grupo de alpinistas hasta su imponente cumbre. Tomek debió haberse sentido engañado. Le había dado todo al Nanga Parbat y aún así fracasó, pero había un pequeño rayo de esperanza. Al menos sabía que era posible llegar a la cima en invierno. Lo que todos pensaban que lo rompería solo lo motivó más, en caso de que hubiera perdido la esperanza después de 5 intentos fallidos. Esa temporada se unió una vez más a Elisabeth. Durante su expedición, de 2016 a 2017, el clima fue brutal. Lucharon contra los vientos helados hasta que se toparon con un muro a 25.000 pies. En ese momento, Tomek sintió verdadero miedo en la montaña por primera vez, ya que las condiciones eran de casi nula visibilidad por la nieve. Cuando le preguntaron qué los hizo regresar, Tomek dijo que recuerda haber mirado el rostro de Eli y ver un miedo genuino en su cara helada.
Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que era imposible continuar, porque si lo hacían, casi con certeza morirían. Tuvo que regresar por sexta vez. No sé tú, pero yo ciertamente encontraría difícil motivarme para intentarlo, incluso después del tercer intento. Pero después de 6, muchos pensaron que eso era todo para Tomek. No se presentó en Nanga Parbat el año siguiente, y algunos decían que decidió tomarse un descanso de la escalada, pero en realidad se estaba preparando para un gran intento el año siguiente. Y así Tomek estaba de regreso en el Himalaya por última vez. Cuando llegó en diciembre de 2017, el aire ya era fresco y la gruesa nieve invernal cubría la montaña como una enorme manta blanca. Para muchos alpinistas esto era una pesadilla, pero Tomek se sentía como en casa. Elizabeth se unió a él una vez más y juntos se prepararon para enfrentarse al Nanga Parbat por tercera vez, más motivados que nunca. ¿Podrían convertirse en el segundo grupo en completar un ascenso invernal de la montaña asesina? La historia de Elizabeth Raval ahora estaba unida a la de Tomek. Para el ascenso final, Elizabeth no estaba motivada por la cima. La impulsaba la responsabilidad, la compañía y la creencia de que podía ayudarlo a regresar con vida. Veía en Tomek un espíritu libre. Era alguien que realmente entendía el atractivo casi místico de estas colosales montañas. Su ambición compartida de ser los primeros en llegar a la cima del Nanga Parbat en invierno sin oxígeno suplementario creó un vínculo poderoso entre ellos. Una vez más, estaban preparados para darlo todo con tal de alcanzar la cima. Después de semanas de aclimatarse en la montaña y de hablar sobre la ruta más segura a través de la nieve espesa y el terreno helado, las cosas pintaban bien para los alpinistas. Lucharon contra el frío extremo, los fuertes vientos y el terreno accidentado. Escalaron en estilo alpino, lo que significa que llevaban todo su propio equipo, montaban campamentos pequeños y básicos y trataban de enfocarse en la velocidad y la autosuficiencia. Este enfoque es más rápido, pero también aumenta los riesgos. El 25 de enero de 2018, después de días avanzando paso a paso, Tomek y Elizabeth estaban a menos de 1000 pies de la cima. Esta era la vez que más cerca habían estado. El aire se enrarecía, el viento más cortante. Cada paso tomaba más tiempo que el anterior, pero no iban a rendirse. Ambos lo sentían. Este era el punto donde todos los intentos anteriores habían terminado, y ahora tenían que decidir si esta vez sería diferente. Todo pensamiento desapareció, el cansancio desapareció. Solo quedaba el poste de la cima frente a ellos, tan cerca que detenía el tiempo, atrayendo sus cuerpos hacia arriba sin pedir permiso hasta que finalmente sucedió. 25 de enero de 2018. Elizabeth plantó sus botas cubiertas de hielo en la verdadera cima alrededor de las 6:15. Para ese momento, el sol ya se había puesto detrás del horizonte, y la temperatura había bajado a unos peligrosos menos 40 grados Fahrenheit. Tomek estaba a poca distancia detrás, y cuando finalmente la alcanzó, Elizabeth no pudo contener su alegría, gritando ¡sí!, mientras abrazaba a su compañero de escalada. Elizabeth acababa de convertirse en la primera mujer en escalar el Nanga Parbat durante el invierno, y Tomek finalmente había estado en la cima de la montaña que llevaba 7 años persiguiendo. Probablemente ni siquiera esperaba realmente llegar a la cima, pero luego llegó la conmoción. Tomek se quitó los lentes y Elizabeth notó cómo los cristales de hielo cubrían sus ojos azules. Luego vinieron las palabras aterradoras. «Eli, ¿qué está pasando con mis ojos?». Con pánico en su voz, dijo, «Eli, ya no puedo ver tu linterna frontal. Eres una mancha borrosa». Elizabeth se dio cuenta rápidamente de que él estaba sufriendo de ceguera por la nieve e incluso de congelación. Ella también empezó a entrar en pánico porque sabía que estaban a días de recibir ayuda. La cima de una montaña como Nanga Parbat es uno de los lugares más aislados del mundo. Estaban completamente solos. Elizabeth logró calmarse y entró en modo de supervivencia. Tomó la mano de Tomek y la puso sobre su hombro, y comenzaron su descenso. Si había alguna posibilidad de sobrevivir, tenía que moverse rápido. Pero Tomek apenas podía moverse por sí mismo y su visión era casi nula. Entonces comenzó el verdadero horror. Elizabeth escuchó un sonido de tos y luego lo vio. Una gota de color rojo oscuro sobre la nieve. Las cosas estaban mal. Elizabeth sabía que él estaba sufriendo de edema pulmonar de altura, y antes de que pudiera siquiera pensar en qué hacer después, Tomek dejó de hablar. Con cada paso, la condición de Tomek empeoraba. Ella logró bajarlo hasta los 23.884 pies, pero él ya no podía continuar. Se refugiaron en una grieta durante la noche del 25 de enero pegados al hielo, mientras el frío se intensificaba a su alrededor. Cuando llegó la mañana, quedó claro que no había manera de moverlo más lejos. El terreno más allá era intransitable, y tratar de forzarlo a cruzar probablemente los mataría a ambos. Por unos minutos, ella estuvo atrapada entre el dolor, la esperanza, la tristeza y la ira. ¿Qué harías sabiendo que ninguna decisión terminaba sin pérdida? Quedarse significaba morir juntos.
Irse significaba alejarse solo. Elizabeth tomó la desgarradora decisión. Elizabeth lo aseguró en un saco de dormir dentro de la grieta, dejándole casi todo su equipo para darle algo de protección contra los vientos brutales y el frío extremo, con la esperanza de conseguir ayuda y regresar por él. Las lágrimas corrían por su rostro mientras le prometía que volvería por él. Fue una de las decisiones más difíciles que jamás tomó, pero quedarse con él significaba que probablemente ambos morirían. No puedo imaginar la terrible y desgarradora decisión de salvar mi propia vida, pero dejar a mi amigo morir completamente solo. Mirarlos a los ojos y prometer que regresarás, sabiendo que existe la posibilidad de que nunca los vuelvas a ver. Pero desafortunadamente, este es el deporte del montañismo de gran altitud, y la regla número 1 siempre es salvarte a ti mismo. Elizabeth entonces comenzó un descenso en solitario, una carrera desesperada contra el tiempo y los elementos. Ella misma no se encontraba bien. Estaba alucinando por el agotamiento y la falta de oxígeno, viendo cosas que no estaban ahí. Incluso empezó a quitarse la ropa. En esas condiciones extremadamente frías, este es un síntoma peligroso de hipotermia severa. Todo lo que necesitaba hacer era concentrarse en un paso a la vez, si podía. Momentos antes de dejar a Tomek, Elizabeth logró enviar una señal de auxilio, esperando que alguien pudiera ayudarlos. Usando su dispositivo satelital InReach, envió una señal de auxilio a su esposo, a la esposa de Tomek y a un amigo, Ludovic Giambiasi, explicando lo grave que era el estado de Tomek y suplicando ayuda. Al menos uno de ellos lograría hacer algo. Bueno, ella no lo sabía en ese momento, pero la noticia de su situación había llegado al mundo exterior, y rápidamente se lanzó una operación masiva que involucró a algunos de los mejores alpinistas de gran altitud del mundo. Se creó una página de recaudación de fondos y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia garantizó los costos del rescate. Un equipo de alpinistas polacos de élite, incluyendo a Adam Bilecki, Denis Orobko, Jaroslaw Botor y Piotr Tomala, que intentaban el primer ascenso invernal al K2, desviaron su misión para ayudar. Estos héroes fueron transportados en helicóptero hasta el Nanga Parbat y comenzaron su ascenso en la oscuridad, enfrentando las mismas condiciones brutales que habían atrapado a Elizabeth y Tomek. Los fuertes vientos azotaban su ropa mientras la nieve espesa cubría el sendero. Todo lo que los guiaba montaña arriba era una cuerda semicongelada y la luz de sus linternas frontales. Pero ni una sola vez pensaron en rendirse. Contra todo pronóstico, los alpinistas avanzaron con una velocidad y habilidad increíbles. Adam y Denise finalmente se toparon con Elizabeth a unos 19.700 pies el 27 de enero. Ella apenas estaba consciente, tenía graves congelaciones, no podía usar las manos y viajaba sin lámpara frontal ni el equipo adecuado. Le dieron medicamentos y guantes calientes. Después de unos minutos, Elizabeth logró contarle a Adam y Denise sobre la condición crítica de Tomek. La situación no era buena. Se enfrentaron a una elección imposible, pero los alpinistas polacos tomaron la desgarradora decisión de priorizar el rescate de Elizabeth. Sabían que intentar llegar hasta Tomek, quien probablemente ya estaba muerto a esa altitud tan elevada, pondría en riesgo sus propias vidas. El viento era tan fuerte que podía haber lanzado a los hombres montaña abajo, y las temperaturas eran tan bajas que el agua se convertía en hielo al instante. Mientras Adam y Denise evaluaban sus opciones, al final decidieron que subir más alto para buscar a Tomek era demasiado peligroso. Guiaron a Elizabeth montaña abajo, haciendo rapel y ayudándola en las pendientes de nieve, llegando con sus compañeros y los helicópteros al campamento 18 horas después de encontrarla. Desde aquí, Elizabeth fue finalmente trasladada en helicóptero a un hospital donde se sometió a múltiples cirugías por sus lesiones de congelación. Por suerte, logró evitar cualquier amputación y llegó a recuperarse por completo. En cuanto a Tomek, se le presume muerto y su cuerpo permanece en Nanga Parbat hasta el día de hoy. Tomek Makiewicz pasó 7 años de su vida regresando a la misma montaña, persiguiendo una cima que nunca dejó de alejarlo. Algunas personas lo llamarán obsesión, otros lo llamarán valentía, pero quizá la historia de Tomek trata de algo más sencillo. Sobre un hombre que necesitaba el borde del mundo para sentirse vivo, y que siguió caminando hacia él, sabiendo que algún día podría no dejarlo regresar. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Sé valiente y vive con valentía.